Muy pero muy buenos días. Bueno, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy. Finalmente, esto lo vamos a comenzar por acá. El día de ayer estábamos en esta zona, tuvimos una hermosa corrección, muy pero muy rápida prácticamente, que terminó en la zona del inicio de la apertura americana, alrededor de las 11 y 12 del mediodía. Em, la verdad que muy pero muy linda caída que se pudo aprovechar súper bien. En este exacto momento estamos teniendo una pequeña recuperación. Recuperación que se da puntualmente sobre esta caída. Hasta el momento el panorama no cambia, ¿sí? Pero hay varias cuestiones que me están llamando la atención, así que veremos cómo se irá dando un poco el análisis. Sobre esta caída en particular, fíjense, zona de última subida hasta la parte de la media móvil de 200, se extiende un FIBO, fíjense que tuvimos un contacto exactamente hasta la zona del 78.6 de FIBO y a partir de ahí comenzó ese retroceso. Bastante claro, bastante prolijito dentro de todo. Veremos a ver qué es lo que sucede para el día de hoy. Como siempre, comencemos con gráfico mensual. Vamos a ampliarlo un poquito y estamos, como mencionamos, con muy pero muy poca decisión del mercado por el momento. Esto claramente en un gráfico mensual no nos afecta absolutamente nada. Faltan 25 días y 13 horas para que esta vela termine, por lo tanto puede cambiar todo el panorama completo. ¿Qué es lo más importante que me gustaría dejarles con respecto al gráfico mensual? Es un poco la intención bajista del MACD. Esto ya lo venimos mencionando bastante. Es intención de freno. Claramente se está presentando también esa misma intención de freno en temporalidad mensual, pero en la vela misma. Veremos a ver qué depende un poco de todo este movimiento. Falta 25 días, veremos cómo continúa. Gráfico semanal. Acá sí me está llamando un poco la atención cómo estamos a mitad de semana. Ya prácticamente estamos en miércoles, faltan 4 días y 13 horas, prácticamente la mitad de la vela para que termine y estamos exactamente igual que al principio. Esto la verdad que me está llamando bastante la atención, pero esto es algo muy alentador. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vela de este estilo que me debería marcar, o que me está marcando en realidad mucha intención bajista, mismo también intenciones de caída con respecto al mercado, pero la vela semanal no se encuentra cayendo, esto es algo muy importante, esto es algo positivo prácticamente. ¿Por qué? Porque significa que toda la intención bajista ocurrió en esta vela y no está sucediendo en lo que sería la vela de confirmación. Ya hablamos bastante sobre ello también. Entonces, esto puede ser muy alentador para el panorama del mercado. ¿Qué es lo considerable? Vamos a quedarnos solamente en el gráfico semanal. Que no romper esta zona de mínimo, la zona de los 112 mil dólares. Si rompemos la zona de 112 mil dólares, ya ahí sí, fíjense que lo que sería la vela de confirmación, encontrándose por debajo incluso de la última vela que produjo la ruptura, y a partir de ahí sí ya el panorama complica y complica bastante. Mientras esto esté de esta forma y se genere indecisión, la verdad que la practicidad para el mercado sigue siendo correctiva, ¿sí? Y nada más. Pasemos un poco al gráfico diario. Bien, con respecto al gráfico diario, bueno, como un poco lo mencionado, ¿no? En el día de ayer tuvimos toda esta corrección que nos llevó hasta la zona de los 112 aproximadamente. Y nuevamente, fíjense cómo durante ya prácticamente después del mediodía de ayer, tuvimos toda una intención correctiva que nos dejó prácticamente en la zona de los 114 mil dólares. A partir de ahí tuvimos una pequeña corrección y actualmente nos encontramos nuevamente en el mismo punto, en la zona de los 114 mil dólares. Todo esto es positivo para el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos intención de subida. Esta es una intención correctiva, pero esa intención correctiva me marca nuevamente una intención alcista, ¿sí? Fíjense, esta vela que si bien es una vela roja, es una vela con estructura alcista porque tiene una mecha muy larga en la parte baja. Al mismo tiempo, es lo que está sucediendo en este exacto momento con la vela diaria, ¿no? Tenemos la vela diaria actual, ¿no? Tuvimos corrección y también nuevamente una vela con intención alcista. Veremos a ver qué nos depara un poco el día, pero en primera instancia se ve bastante alentador. ¿Sí? Mismo MACD perdiendo fuerza bajista, o lo que es lo mismo aparición de fuerza alcista. Veremos a ver un poco qué es lo que espera. Bien, ahora sí ya nos metemos en la parte interna de lo que va a ser el día de hoy. En este exacto momento nos encontramos, ya venimos hablando bastante sobre ello, contactando en la media móvil de 200. Para mí es uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta, no perderlo de vista, porque la media móvil, lo saben y ya lo hemos hablado bastante, es una zona de reacción del precio. Lo mucho le está costando siendo el Bitcoin puntualmente, el contacto con la media móvil 200 porque genera un momento de interacción del precio. Ese momento de interacción es lo que va a pactar si finalmente rompemos o no esa estructura que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos bastante, ¿no?
Vamos a ampliarlo nuevamente como para dar el pantallazo general para quienes no estuvieron despiertos. Cuando rompimos la media móvil de 200 allá por febrero de este año, tuvimos una caída muy pero muy grande en la parcia. Cuando tenemos el precio por debajo de la media móvil de 200, tuvimos una caída bastante grande. Y de a partir de ahí, cuando recuperamos la media móvil de 200, una subida bastante considerable. ¿Por qué? Porque el mercado considera que la media móvil de 200 en este caso es un poco la que genera la direccionalidad del precio. Entonces, cuando finalmente la contactamos, fíjense la cantidad de veces que la contactamos, ¿sí? El precio suele interaccionar muchísimo y a partir de ahí generar su siguiente gran movimiento. En este caso, ya lo hablamos también en el día de ayer, se generó un intento de ruptura, es tal cual lo que está pasando en estos momentos, y a partir de ahí tuvo su intención alcista en cuanto se recuperó. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Deberíamos poder recuperar esta media móvil de 200 para realmente cambiar en la estructura correctiva que es la cual estamos viendo hasta el momento. Si eso no sucede, el panorama se complica muchísimo. Bien, eso es un factor que deben tener en cuenta. Entonces, en primera instancia, por lo menos venir a alcanzar la zona de los 114.700, que es venir a contactar nuevamente esta media móvil de 200 y por supuesto ya si la superamos deberíamos por supuesto superar la zona de los 115.600, 115.700 porque no solamente es una zona de importancia en sí misma por la media móvil, perdón, por la zona de máximos, sino también por supuesto es venir a contactar esta zona de FIBO que venimos desde la última caída. Por supuesto, si ya superamos todos estos niveles, obviamente el panorama cambia y cambia muchísimo. Obviamente no perder de vista, esto está bueno también mencionarlo, esta zona que tenemos marcada acá ya desde hace un par de días, veremos a ver qué es lo que sucede. Dejo marcado esta zona de reacción, a mí me interesa muchísimo ver cómo reacciona el precio ahí. Y bueno, un poquito hasta el momento en temporalidad de 4 horas. Ya finalmente temporalidad de 1 hora. Acá hay varias cosas que me están llamando la atención. Temporalidad de 1 hora, fíjense, y vamos a ir un poquito mirando juntos cómo se da la caída y la subida del precio con relación al MACD. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos un momento correctivo que se da prácticamente durante 5 horas. Un poco la caída de que estuvimos mencionando. Toda esta caída se da con mucha pérdida de fuerza en el MACD, lo que marcaría la continuación de una caída, ¿sí? Al mismo momento, reacción del precio al alza. ¿Qué es lo que sucede? MACD vuelve a tomar fuerza. Intención de corrección, pérdida de fuerza. Nuevamente reacción al alza. Nuevamente pérdida de fuerza. Nuevamente reacción al alza. ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que cada vez que el precio está intentando caer, algo me lo está llevando nuevamente hacia arriba. Esto es algo muy, pero muy positivo. ¿Qué es lo importante acá? Y qué es lo que vamos a dejar un poco más claro para cerrar un poco el análisis del día de hoy. Voy a pasarme a temporalidad de 15 minutos para que ustedes lo vean un poco más prolijo. Fíjense que estamos, bueno, temporalidad de 1 hora, claramente, ¿no? Esto que mencionamos, ¿no? Las zonas de interacción por media móvil de 200 en 4 horas y en 1 hora. Pero más allá de eso, en el movimiento que estamos teniendo en este exacto momento, fíjense cómo, lo vamos a marcar así, en este momento estamos en una intención más bien alcista, ¿sí? Con mucha, pero mucha intención, la podemos ver, mucha presión alcista cada vez que intentamos corregir. Sin embargo, ¿sí? Tenemos esta estructura que se está formando acá. Si pueden ver cómo se está generando una presión en el precio, esto se conoce como cuña, o estas cuñas normalmente suelen romper a la baja. Entonces, ¿por qué me está llamando tanto la atención? Porque si finalmente esta estructura no rompe a la baja y rompe al alza, el movimiento alcista puede ser muy pero muy importante. Porque este tipo de estructuras, al intentar romper normalmente hacia este lado, si finalmente se produce ese lado opuesto, significa que la presión, en este caso compradora, o sea, la presión alcista, puede llegar a ser bastante importante. ¿Sí? Quiero mantener un poco este movimiento hasta acá, lo voy a dejar marcado de esta forma. Cada uno después podrá hacer tu análisis. En definitiva, algo que quiero dejar un poco más claro, ¿sí? Es qué es lo que debemos sostener, ¿no? Sostener significa ¿cuándo cambia el panorama completo? Bueno, muy sencillo. En primera instancia, cuando se rompe esta zona de soporte. En primera instancia, esto sí marcaría quizás la aparición de la presión vendedora, es decir, la presión bajista. Y en su defecto, en caso de que el precio continúe esa tensión que estamos hablando en temporalidad de 1 hora,
¿sí? Claramente lo que podríamos venir a buscar, como ya lo mencionamos, la zona de los 114.700. Después, por supuesto, si venir a alcanzar la zona de los 115.500, 115.700 aproximadamente. Y ya, por el contrario, si finalmente rompemos a la baja esta estructura, la primera zona a buscar, 113.600, 113.200 la siguiente. Y después veremos a ver cómo nos depara el siguiente movimiento del día. Así que nada, por acá un poco el análisis de hoy. Voy a dejar la temporalidad de 1 hora para que ustedes terminen de dar el puntapié para el análisis final. Nada, ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre les digo, a darle like, a suscribirse, a dejar comentarios, que me ayudan un montón. Los invito, como siempre, a unirse con nuestro equipo, a entender muchísimo más de lo que vemos aquí en cada uno de los videos. Y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.